Hola, ¿cómo están? Es un gusto tenerlos aquí. Muchísimas gracias por acompañarme. Yo soy Andrea del Pilar Perdomo Pastrana, creadora de Entre Especies Andrus, que está dentro de ti. El tema que traigo hoy para estas charlas con esencias angelinas es la culpa, este sentimiento que muchas veces nosotras las mujeres cargamos, especialmente nos la echamos pues a la espalda, y también es como un patrón que se repite a través del linaje femenino. Sin embargo, no es tan necesario que tengamos que ponernos esta culpa encima a causa de decisiones que hemos tomado o situaciones por las que hemos pasado. En el caso de las decisiones que hemos tomado, muchas veces han sido porque así hemos creído que debe ser en ese momento. De todas las opciones, esa fue la mejor opción que escogimos, y bueno, no se dieron las cosas como creíamos. Era porque no tenía que ser así, porque teníamos que pasar todo un proceso para llegar a darnos cuenta de qué era lo que teníamos que ver, qué era lo que teníamos que aprender y por qué era por todas las situaciones y por todas las etapas por las que teníamos que pasar. Y al final vamos a ver que ese propósito que había en esta toma de decisión ha sido lo más favorable, a pesar de todo, y digo a pesar porque seguramente habrán situaciones en donde son muy difíciles por las que se atraviesa. Entonces vamos a ver al final el propósito de todo esto, que va a haber algo muy positivo. En cuanto a los hombres, muchas veces esa culpa se genera en ellos en el momento en que ellos, al ser los proveedores, porque así la sociedad ha hecho ver durante muchísimo tiempo pues a los hombres que son los proveedores de alimento, de protección, de sustento en sus hogares, al no dar ellos esto, al no poder generar esto, les crea ese sentimiento de culpa y por supuesto de frustración, y que ellos pues lógicamente lo manejan de otra manera. Nosotras las mujeres lo manejamos es más con digamos que con el llanto, es una forma de manifestarlo. Con la depresión, las mujeres tendemos de pronto a deprimirnos un poco más por esto, y sobre todo con este sentimiento, con este remordimiento de haber generado, de que estamos generando esa culpa, ¿verdad? Bien, muchas veces vemos la culpa como negativa, pero sin embargo ya digo yo, tenemos que ver la parte positiva del por qué pasamos por eso, de para qué subimos escogiendo esta posibilidad en medio de tantas otras posibilidades que seguramente se nos estuvieron presentando. Debemos aprender de toda esta situación. Si no hubiera sido así, estaríamos seguramente creyendo que todo lo que hacemos lo hacemos bien, pero cuando se genera ese sentimiento de culpa, no quiere decir tampoco que todo lo hemos hecho intencionalmente. Lo hemos hecho porque así ha tenido que ser. Desafortunadamente, este sentimiento de culpa genera en nosotros un amargo, pero que luego, como dije anteriormente, genera frutos porque son sentimientos que generan luego perdón hacia nosotros mismos, perdón hacia las otras personas. De repente las otras personas se dan cuenta, caen en cuenta, entran como en esa conciencia de que lo que ha sucedido no tiene por qué generar culpa en otras personas, y seguramente también pidan perdón a ellas mismas y pidan perdón a otras personas, pero sobre todo con que tengan esa conciencia de la situación. La culpa generalmente se
se manifiesta, o más bien nosotros hacemos que se manifieste, es a través de una situación, por una decisión que se ha tomado. Sin embargo, la culpa también se genera a través de otras personas que nos señalan como culpables por lo que a ellos les está pasando. Cada uno de nosotros es responsable por sus actos y cada uno de nosotros debe responsabilizarse de esa manera. Si nosotros creemos que somos culpables por lo que les está pasando a otras personas, porque ellas nos están culpando, realmente son ellas las que están viendo, o más bien pasando por un proceso en donde no se aceptan, donde no aceptan que son ellas las que tienen algo que cambiar, son ellas algo que tienen que mover ahí dentro de su estructura de vida, ¿sí? Nosotros no podemos sentirnos culpables por lo que le pasa a otras personas. Quizás ustedes digan en este momento, bueno, pero al inicio que mencionaba yo, que nos sentimos culpables o tomamos la decisión pensando en que es lo mejor para nosotros y para otras personas, y seguramente terminamos indisponiéndonos nosotros e indisponiendo a otras personas. Pero es muy diferente cuando tú entregas esa decisión creyendo que es así y es el proceso por el que tú pasas, y por el que tú de alguna manera estás invitando a pasar a la otra persona. Es muy diferente a que otra persona te diga: tú eres la culpable de esto que está pasándome. ¿Por qué? Porque debe haber un argumento tan de peso que realmente tú digas: sí, yo soy culpable por lo que tú estás pasando o por lo que a ti te está pasando. Sé que esto es un poco complicado de entender, pero cuando nosotros estamos en esta apertura de conciencia, cuando estamos nosotros mirando tanto, o sea, todos los lados, tanto el positivo y no tan positivo de las cosas, podemos ver que todas las personas, en el caso de una situación de culpabilidad, estamos involucrados. No es el hecho de llegar a victimizar ni a ser los victimarios, pero sí es el hecho de ver esa moneda por las dos caras que nos presenta y de qué manera se están uniendo, porque la moneda evidentemente tiene dos caras, tiene una unión, y qué es lo que hace que esa moneda se una tanto en una cara como en la otra. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que la identifica? ¿Qué es lo que la hace única? Entonces, fíjense que en todas las situaciones siempre va a haber un lado opuesto al otro y viceversa. Es decir, tanto si yo considero que una persona es culpable, esa persona también va a considerar que yo soy culpable. Entonces es cuando tenemos que empezar a mirar desde los dos puntos de vista que no hay culpabilidad como tal. Hubo simplemente una, no quiero llamarle reacción, simplemente es como una motivación o como una acción que se presentó a esa situación. Bien, entonces este término de culpabilidad lo que hace muchísimas veces es generar en nosotros esa parte de no soy suficiente, de no logré las expectativas que esperaban, o quizás las que yo misma esperaba de mí. Y esa parte de culpabilidad es algo que tenemos que manejar muy conscientemente, manejar calmadamente y, como digo, o sea, ver realmente cuáles son los puntos positivos, cuál es lo positivo que nos entrega esta culpabilidad, porque de esta manera es que nosotros podemos empezar a dejar de sentirnos culpables.
No podemos cargar con un peso como este toda la vida. El perdonarnos a nosotros mismos primero. Y yo creo que no me cansaré de decir esto. Y lo escucharán en muchísimas personas, en muchas personas esto. Primero hay que perdonarnos a nosotros mismos, así como primero hay que amarnos a nosotros mismos para poder nosotros brindar a otras personas ese amor incondicional y poder brindar ese perdón incondicional a todas las personas. Así que no carguemos la culpa, no carguemos la culpa que creemos que es de nosotros, y no carguemos culpas que otros nos dicen que tenemos. Los dejo con esta pequeña reflexión. Muchísimas gracias por estar aquí. Si les ha gustado este video, denle manita arriba, inscríbanse en mi canal. No olviden compartir también esta información para que llegue a muchísimas otras personas. No olviden de igual manera visitar mis redes. Abajo estarán puestas mi página web, mi Facebook y mi Instagram. Muchísimas gracias. Los espero en otra oportunidad.